Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Anna Parsons. Ella fue una cortesana inglesa que se vería envuelta en una serie de líos amorosos con diferentes miembros de la nobleza británica, protagonizando así numerosos escándalos. Lleva una agitada vida sentimental, donde no solo habría traiciones e infidelidades, sino también una relación poliamorosa. Espero que os guste esta biografía. Anna Parsons nace alrededor del año 1735, posiblemente en la ciudad de Londres, en Inglaterra. No se sabe cuáles fueron sus verdaderos orígenes, aunque algunas versiones dicen que era hija de un sastre londinense. Tampoco se sabe cómo fue su infancia o qué clase de educación recibió, aunque es muy posible de que creciese dentro de un hogar bastante humilde. Se cree que Anna empezó a ejercer la prostitución a una edad bastante temprana, posiblemente durante su adolescencia, vendiendo así su cuerpo en tabernas y en burdeles. Anna sería descrita como una joven hermosa, encantadora, muy atractiva, inteligente e ingeniosa, que estaba dotada de una gracia especial y de un gran don de gentes, algo que llamaría la atención de distintos hombres que fueron contratando sus servicios como meretriz. Según algunas versiones, Anna se llegaría a casar con uno de sus clientes, el señor Horton, estableciéndose así el matrimonio en Jamaica, donde llevarían una vida tranquila. Pero aquel matrimonio no duró demasiado, debido a que su marido falleció, regresándose la viuda a Londres, donde volvería a ejercer la prostitución bajo el nombre de la señora Horton. Poco a poco, Anna fue dejando atrás una vida humilde para abrirse paso por distintos salones londinenses, donde empezaría a tener trato con hombres bien posicionados, convirtiéndose rápidamente en cortesana, es decir, una meretriz de lujo que solía ser contratada por hombres pudientes pertenecientes a la aristocracia o a la política británica, como es el caso del político Richard Rigby o el segundo conde de Selborne, William Petty. Anna sería mantenida por muchos de sus clientes, los cuales no solo proporcionaban un hogar, sino también dinero y numerosos regalos que consistirían en objetos de gran valor, ropa cara y lujosas joyas. Incluso cambiará su nombre cuando empezó a moverse entre las altas esferas londinenses, presentándose como Nancy Parsons. En el año 1764, Anna inició un romance con el tercer duque de Grafton, Augustus Fitzroy, quien era un descendiente legítimo del rey Carlos II de Inglaterra. Su amante le entregaría a Anna una casa propia y grandes sumas de dinero, algo que le permitió el poder llevar un altísimo estilo de vida. Además, el duque no dudó en pasearse con su amante por diferentes sitios públicos, llevándosela, por ejemplo, junto a él, a prestigiosos salones o a la ópera, algo que se convertiría en un gran escándalo, debido a que para entonces la esposa del duque, la duquesa Anna Fitzroy, se encontraba embarazada de su tercer hijo, sí, una situación muy humillante para ella. Pese a estar con un hombre casado, Anna empezó a convivir abiertamente con el duque de Grafton, comportándose como si realmente fuese una duquesa, algo que escandalizó a la sociedad de su época. Incluso cuando su amante se convirtió en el primer ministro de Gran Bretaña en el año 1767, la señora Horton empezó a comportarse como si se tratase de una primera dama, recibiendo así en su casa, que compartía con su amante, a diplomáticos y embajadores extranjeros, además de distintos miembros del gobierno y de la nobleza, algo que sería aún más escandaloso.
Para evitar estar continuamente bajo el punto de mira de la sociedad británica, Ana lograría junto a algunos amigos y antiguos clientes suyos, como es el caso del político Richard Rigby, el desviar la atención pública hacia la duquesa Anna Fitzroy. Surgieron una serie de rumores que decían que ésta se encontraba embarazada de su amante, el segundo conde de Upper Ossory, John Fitzpatrick, unas acusaciones que permitieron a los duques de Grafton el poder divorciarse. Tras producirse este divorcio, la duquesa Anna Fitzroy se casó con su amante, adquiriendo así el título de duquesa de Upper Ossory y el apellido Fitzpatrick. Según dicen algunas versiones, su amante, el primer ministro, estaba pensando en casarse con la señora Horton cuando obtuvo el divorcio, pero finalmente aquellos planes de boda no se llegaron a producir, debido a que el duque descubrió que Ana estaba manteniendo una aventura amorosa con el tercer duque de Dorset, John Sackville. Así que, completamente despechado, Augustus Fitzroy decidió romper su relación amorosa con Ana y casarse tan solo 3 meses después con la nueva duquesa de Grafton, Isabel Fitzroy, con quien llegaría a tener 13 hijos. Mientras su examante, el duque de Grafton, se volvía a casar y tenía hijos con su segunda esposa, Ana se convirtió en la pareja oficial del duque de Dorset, manteniéndose una relación amorosa que duró 7 años, pero finalmente, ante la imposibilidad de casarse con él, la señora Horton acabaría abandonando a su pareja cuando captó la atención del vizconde Charles Maynard, quien se rindió ante los pies de Ana en cuanto la conoció, al quedar fascinado con su belleza e ingenio, prometiéndola el que se casaría con ella pese a pertenecer ambos a diferentes clases sociales, celebrándose esta boda el 24 de septiembre de 1776 en la ciudad de Londres. Para entonces ella tenía alrededor de 41 años de edad en el momento de la unión, y él 24. Con este matrimonio, Ana dejó de ser una cortesana para convertirse en vizcondesa de Maynard, empezando a ser conocida desde entonces como Lady Maynard, aunque también se presentaría en distintos círculos sociales como Nancy Maynard. Gracias a su nueva posición, la nueva vizcondesa tuvo acceso a la corte británica, pero allí sería mal vista por los demás miembros de la corte, ya que muchos sabían que ella había sido una meretriz de lujo, siendo tratada en muchas ocasiones con frialdad y de una manera bastante despectiva por parte de la nobleza británica, especialmente por parte de otras mujeres nobles. Tras esto, el matrimonio decidió establecerse en tierras italianas, donde tampoco serían bien recibidos por otras cortes. Incluso se le fue denegada la entrada a Lady Maynard. Los vizcondes vivieron por algunos años entre Francia e Italia, conociendo durante esta etapa de su vida al quinto duque de Bedford, Francis Russell, con quien el matrimonio mantiene una relación poliamorosa entre los años 1784 y 1787, donde los tres convivirían bajo un mismo techo. Este romance poliamoroso se intentó llevar en secreto para no causar ningún nuevo escándalo, sabiéndolo tan solo las personas más allegadas a ellos, incluso la abuela de Francis, la duquesa viuda de Bedford, Gertrude Russell, quien aceptaría esta relación poliamorosa de su nieto. En el año 1789 estallaría la Revolución Francesa, algo que ocasionó que los vizcondes regresasen por algunos años a Inglaterra, donde Ana mantuvo trato con algunos miembros menores de la familia real británica. Incluso perteneció al círculo social del príncipe de Gales Jorge, el futuro Jorge IV del Reino Unido, quien también era conocido por su escandalosa vida privada.
Una vez finalizada la Revolución Francesa, los vizcondes abandonaron Inglaterra, viviendo así de nuevo entre Francia e Italia, aunque llevarían una vida más bien apartada, debido a que Ana empezó a sufrir de algunos problemas de salud a causa de su avanzada edad, falleciendo finalmente entre los años 1814 y 1815, cerca de la ciudad de París, cuando tenía entre 79 y 80 años de edad. Su marido Charles no se volvería a casar, pese a no haber tenido hijos con Ana, permaneciendo como viudo para el resto de su vida, hasta que falleció 10 años después que la vizcondesa, siendo el sobrino de este, Enrique Maynard, quien heredó los títulos, las riquezas y las propiedades de su fallecido tío. No hay mucho más que decir sobre Ana, también conocida como Nancy. Ella fue una meretriz que lograría cumplir su sueño de pertenecer a la nobleza británica, pero antes de convertirse en vizcondesa, mantuvo una serie de líos amorosos con diferentes miembros de la nobleza y de la política, convirtiéndose en un personaje un tanto escandaloso de la alta sociedad británica. Pese a cumplir su gran sueño de pertenecer a la nobleza, ella no pudo disfrutar de su nueva posición, debido a que no sería bien recibida en la corte británica ni en las distintas cortes italianas, donde siempre recibiría un trato un tanto humillante y despectivo por su pasado como cortesana de lujo. Incluso se le acabaría prohibiendo la entrada a distintas cortes italianas, pero aún así los vizcondes pudieron vivir cómodamente, además de mantener un matrimonio estable, aun manteniendo por algunos años una relación poliamorosa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Anna Parsons. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otras relaciones poliamorosas dentro de la nobleza o incluso de la realeza. Y con esto me despido. Hasta la próxima.